Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Buenos Sí. días, profe. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya lo último que se les quedó a ustedes era elaborar las fichas de trabajo, ¿sí? Como ustedes las desearan, obviamente haciendo las combinaciones que quisieran. De hecho, si querían hacer todas de una misma figura de los 5 modelos distintos que vimos, no había absolutamente ningún problema. Hoy nada más tenemos una sola hora, entonces vamos a darle un poquito de prisa a esto. Ya nos falta solamente un poco de peculiaridades con respecto a la parte de la metodología para poder cerrar nuestro tema. Recordemos que la siguiente semana vamos a tener que hacer la presentación de nuestro trabajo. Vamos a ver, porque todavía no sabemos qué día nos van a dejar de examen. Si nos van a dar el 26, en este caso nos van a dar el 28. Pase lo que pase, de todos modos nosotros vamos a desarrollar la actividad la siguiente semana. Si nos dejan en el día de, no sé, digamos que el martes que tenemos una hora, la actividad la dejaríamos para jueves, para que ustedes se expongan. En su defecto, si nos dejan el examen para el 28, pues expondrían el martes y expondrían el segundo módulo, la segunda hora del día jueves. O sea, toda la actividad se tiene que desarrollar en este caso, pues la siguiente semana. Si definitivamente vemos que no nos da tiempo por alguna razón, bueno, pues ya tendríamos que hacer el recorrido, o sea, ya cortaríamos hasta donde nos quedemos y ya recorreríamos la actividad para nuestro tercer parcial, pero bueno, todavía estamos como en veremos a lo que nos puedan decir. ¿Alguien gusta compartir una sola de sus fichas? No las 5, una sola. Ok, entonces sería Tessa, Mariana, Heidi y hasta ahí, por favor. Sería Tessa, Mariana, Heidi, Miguel, Laura y Ronnie, por favor, hasta ahí. Adelante, Eh, Tessa. sí, profe. Sigo con el del transcrito. Esas son mis fichas. Es de Andrick Núñez Trejo. Y tengo, en México no se ha podido disminuir la violencia intrafamiliar. Esto sigue causando daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia y de la sociedad en general. Existe la ley de asistencia y prevención, de la violencia intrafamiliar y cita lo siguiente. Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológicamente, sexualmente, económicamente, patrimonialmente o contra los derechos reproductivos a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar que tenga parentesco o lo hayan tenido por afinidad cívica, matrimonio, concubinato o mantenga una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño. Perfecto, muy bien, Tessa. Sí, sin problema, quedó comprendido el concepto. Siguiente, por favor, así en el orden que les di, si son tan amables. La pena de muerte es mixta y empieza. Silvio Raineri dice que la consecuencia jurídica pública consiste en la privación o disminución de uno o más bienes jurídicos que la ley expresamente prescribe para los hechos constitucionales de delitos y para el fin de la prevención general que los órganos de la jurisdicción infligen mediante el proceso a causa del delito cometido y que se aplica y ejecuta con modalidades que tienen para los fines de prevención especial a la reducción del condenado. Esto es sobre la pena de muerte. Y otro autor que dice, no sé cómo se pronuncia, es italiano, pero Ferrajoli, dice que la historia de las penas es sin duda de las más horrendas e infames para la humanidad de la propia historia de los delitos, porque este delito puede ser una violencia ocasional, que puede ser impulsiva, obligada, una violencia infligida con la pena de muerte siempre debe ser programada, consciente, organizada por muchos contra uno. Perfecto, muy bien, Mariana. Siguiente, por favor. Yo, de acuerdo con Luis Ordaz, el tema del testamento generalmente se asocia con llegar a una edad cercana a la muerte. Las personas hacen suposiciones. Si hago un testamento es porque me voy a morir pronto, lo cual genera miedo, o también lo dejan al lado debido a los problemas que se tendrán que enfrentar, lo cual puede describir como el efecto desidia. Este efecto nos hace ir dejando las tareas para después con el fin de evitar emociones no tan agradables, con el cual puede ser ansiedad, culpa, preocupación
por no tener que enfrentarse a decisiones que puedan generar tensión en nuestra familia, amigos con respecto al quien se lo va a dejar. Otra razón puede ser la petición de un testamento, que es caro o difícil, pero sin embargo, en pleno siglo XXI, en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, algunos notarios hacen descuentos para que así las personas puedan generar el mismo. Ah, perfecto, muy bien, excelente. Siguiente, por favor. Sí, bueno, en el mío es de transcripción, pero dice que las consecuencias del robo del combustible se traducen, por ejemplo, en un costo ese que el ciudadano mexicano tiene que pagar por las pérdidas que se generan con eventos puntuales de desabasto en ciertas regiones del país e incertidumbre de los inversores internacionales atraídos por la reforma energética promulgada por el gobierno federal. Muy bien, excelente. Siguiente, después de su compañero, ¿faltaba alguien más? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Ronnie, ¿no? ¿Faltaba? No, Laura. Laura. Ah, perfecto. Adelante, por favor. Bueno, la mía es de transcripción. En la Ciudad de México documenta un repunte de 65% en el delito de la corrupción de menores. En promedio, 27 ilícitos mensuales. Este delito implica todos aquellos materiales, prácticas o acciones que afectan el sano desarrollo de este sector de la población. Tejiendo redes, dijo que la corrupción de menores es un delito penal viejo que lamentablemente tiene poca posibilidad de concretarse en sentencias contra los delincuentes. La corrupción de menores incluye procurar, facilitar u obligar a un menor a actos lascivos, prostitución, consumo de narcóticos, prácticas sexuales y hechos delictivos. Ok, muy bien, Laura. ¿Fue de transcripción? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Perfecto. Ya por último, por favor, Ronnie. Claro, bueno, la mía es de paráfrasis. Bertolt Brecht dice, blanquear o lavar dinero es reciclar fondos ilegales o negros para insertarlos en la economía legal con el objetivo de transformar las ganancias criminales en valores respetables. Ya, por favor. Perfecto. ¿De qué fue Ronnie? ¿Transcripción también? Paráfrasis. No, de Paráfrasis, ¿verdad? paráfrasis. Paráfrasis, ok. Perfecto, muy bien. A ver, déjenme dejar ingresar a su compañera. En el caso de la actividad, ahorita vamos a checar, digo, técnicamente no nos falta mucho, pero ya se nos acerca la cuestión del examen. Si definitivamente nos vamos a ver muy presionados, pues mejor lo dejamos que como actividad inicial evaluativa para nuestro tercer parcial. Nuestro tercer parcial ya es más corto. Generalmente nosotros o de manera personal, yo cargo contenido más en primero y en segundo y tercero por ser el más corto, pues lo vamos obviamente reduciendo. Entonces, si no, dejamos la actividad sin ningún problema para inicio de tercer parcial. Lo que sí les voy a pedir es que ustedes ahorita les digo cuántos son 21. Entonces, obviamente de a 8 minutos hagamos cuentas, ¿no? Y no nos vamos a postergar en la actividad 3 horas, 4, 5. Entonces, solamente va a ser un módulo de 2. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí en la cuestión de que traten de ingresar de manera puntual. Porque si no, luego ya están exponiendo a sus compañeros y pues es estar dejando ingresar, ¿no? De momento. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Bueno, ya que terminaron, recordemos que estamos en la parte de nuestro marco teórico. Ya ustedes ya consultaron, ya leyeron, ya seleccionaron, ya sacaron lo más importante, sus bibliografías y demás. Ahorita ustedes ya pueden sentarse a hacer su redacción, que esa va a ser una de las mecánicas, nada más que nosotros ya vamos a entregar el trabajo junto. Ya pueden empezar a redactar su marco teórico. Platicábamos que su marco teórico va a ser de 10 páginas. Esas 10 páginas son de puro contenido teórico, de todas sus fuentes. Recuerden que aparte ya tienen trabajadas toda la cuestión de objetivos, de hipótesis, de justificación y demás. Eso es independiente. ¿Sí? Entonces ahorita ya lo van a poder realizar. De hecho, su fecha de entrega para que comiencen a hacerlo va a ser la siguiente semana. No va a ser este jueves porque, bueno, estaremos como muy juntos. Su fecha de entrega va a ser la siguiente semana, o sea, en día martes. Ya van a redactar sus partes o sus páginas de marco teórico. Si la actividad no la llegamos a desarrollar, o sea, su exposición la siguiente semana, ahí vamos a hacer el cierre, ¿sí? Bueno, tanto eso como en la parte de muestra.
Ya la unión y ya la parte del producto de exposición ya serían esas dos aperturas que serían para tercer parcial. Pero de todos modos, viendo cómo avanzamos, yo se los estaría comentando el día jueves, que es cuando tenemos un poquito más de tiempo. Ahora, en el caso del marco teórico, el marco teórico ustedes lo pueden redactar ya sea citando a sus autores como lo pueden hacer dándoles el crédito que tienen, o en su defecto más o menos algo similar como lo que hicieron en las fichas, ¿sí? Para hacerlo así, pues obviamente se utiliza la herramienta del parafraseo. ¿Sí? Les voy a dar algunas mecánicas o algunas formas de ejecutar parafraseo que les pueden ayudar precisamente cuando hagan la redacción de marco teórico. Denme un segundito, ahorita se los proyecto. Ay, creo que ya les aparece. Acá tenemos, si se pueden dar cuenta, bueno, para empezar, tenemos la cuestión de técnicas. Para poder utilizar o para poder gestionar precisamente parafraseo, pues tenemos diferentes herramientas o mecanismos, formas en las cuales lo podemos hacer de manera más sencilla. Y vamos a ver algunas técnicas, no vamos a ver todas, ¿no? Pues son muchísimas, pero vamos a ver algunas que nos pueden ayudar en esta investigación que ustedes van a redactar en su marco teórico. En el caso de la primera técnica o la técnica número 1, consiste precisamente en poder cambiar la función, o sea, lo que se cambia es cambiar la función de las palabras de alguna manera, o sea, la esencia y el origen sigue siendo el mismo. Solamente lo que hacemos es cambiar la función que tienen algunas palabras. Acá tenemos ejemplos, porque obviamente la forma más sencilla y la forma más práctica de poderlo comprender pues es a través de ejemplos. En el caso del primero que ustedes pueden visualizar, el texto original nos dice de la siguiente manera. El profesor de medicina John Watson plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. Ese es el punto original. ¿Cómo yo lo puedo parafrasear? Decimos, de acuerdo con John Watson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen. Si se dieron cuenta es lo mismo, solamente hicimos que, pues cambiamos, ¿no? Cambiamos como de lugar las palabras. Y ya con eso nosotros estamos haciendo una paráfrasis. Y ya con eso, pues en automático queda tal cual. Eso es una de las ventajas que se tienen, solamente conservamos o más bien conservamos la esencia original del texto, pero solamente cambiamos el lugar. Por ejemplo, en este caso, para empezar, nos decía, ¿no? Nos hablaba directamente del profesor y acá nos habla, bueno, de acuerdo a. Y digamos que la primera parte se alude más al título profesional en la parte original y en nuestra paráfrasis no nos importa más el señor como persona y luego ya decimos su profesión, ¿no? Que es un profesor, en este caso un profesor en medicina. Igual, aparte de los cambios, en lugar de ponerle cambios globales, pues le pusimos los cambios alrededor del globo, que es exactamente lo mismo. Y tan tan. Ahora tenemos otra técnica que consiste precisamente igual en cambiar la función gramatical de algunas palabras, solamente que alterando o jugando un poquito más con las palabras generales que tenemos, ¿sí? El texto original nos habla de los grupos minoritarios en los Estados Unidos han sido golpeados con más fuerza por la epidemia. Los afroamericanos, que constituyen el 13% de la población norteamericana, representaban el 46% de los casos de SIDA diagnosticados en 1998. ¿Cómo queda la paráfrasis? También vamos a cambiar el orden de las palabras y vamos a cambiar la función de algunas palabras, solo que lo vamos a hacer jugando un poquito más. Esto se emplea cuando tenemos textos más amplios. La epidemia del SIDA ha afectado principalmente en las minorías en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 98, menos del 15% de la población era de origen africano, pero casi la mitad de las personas diagnosticadas con SIDA en los Estados Unidos ese año eran afroamericanos. Acá si se dan cuenta, vamos a ver la parte tan esencial como lo es el porcentaje. Arriba me da un porcentaje exacto porque me dice el 13% y en la paráfrasis yo estoy diciendo menos del 15%.
¿Eso quiere decir que entra el 13%? Pues por supuesto que sí, solamente que acá pues estoy haciendo la modificación, no estoy alterando los datos, o sea, no estoy alterando la estadística, no me la estoy inventando, pero bueno, pues estoy haciendo la modificación gramatical. Y aquí pues también nos dice, ¿no? Pero casi la mitad de las personas y arriba nos dice el 46% de los casos. ¿Estamos en lo correcto? ¿El 46% es menos del 50%? Pues por supuesto que sí. Entonces ahí ya jugamos un poquito más, ya profundizamos un poquito más en la cuestión de parafraseo, claramente sin alterar la esencia o sin alterar la verdad de la información. Tenemos otra técnica que aquí ya no se cambia necesariamente la función de las palabras. Aquí aparte de cambiarse o lo que se cambia propiamente es el orden, o sea, específicamente el orden de las palabras es el que se va a modificar. ¿Cómo se hace esto? Porque claramente no solamente es cambiar el orden como queramos, porque si no hasta podríamos caer en incoherencias. No, acá lo que se hace es cambiar la voz activa a que sea una voz pasiva y que aquellos modificadores que nos indican algo los podamos ir cambiando en diferentes posiciones para que al final de cuentas, bueno, tengamos la idea, pero dicha de otro modo. Acá tenemos el caso del texto original y nos dice, Anger en el 2001 informó que la malaria mata más de 1 millón de personas anualmente, la gran mayoría de ellos niños de la región subsahariana, ¿sí? La paráfrasis nos dice, cada año más de 1 millón de personas muere a causa de la malaria y la mayoría de las víctimas son niños que viven en el África subsahariana. Anger 2001. Arriba la voz activa que es pues el autor, la persona que dio la información. En la paráfrasis no, la paráfrasis es el dato, es la información como voz activa y la voz activa lo mandamos que es el autor al final, ¿sí? Y dentro del texto también nos dice, ¿no? Acá nos habla de la... ¿Perdón? Profesora, es que me comentó Mariana que si le puede aceptar, es que le sacó su internet. Sí, ahorita la checo. Ok, en el caso de la parte de la paráfrasis, no, en el caso, bueno, del texto original, nos habla de la cuestión de la malaria, o sea, hace la referencia primero que nada, ¿qué más? Pues a la información de la enfermedad. En el caso de la paráfrasis, el énfasis no lo ponemos en la malaria, lo ponemos en la defunción de las personas, en este caso nos dice más de 1 millón de personas, ¿no? Ahí es uno de los ejemplos que tenemos. Bueno. Entonces aquí lo que cambiamos es la parte de las voces activas o la voz activa por voz pasiva. Esto depende mucho del énfasis que ustedes le quieran dar a la información. Probablemente a ustedes sí les importe dar el énfasis al autor, pero probablemente no. Probablemente ustedes quieran darle el énfasis, no sé, se me ocurre. Se lo quieran dar necesariamente a la información, a las cifras, a la estadística. Eso ya depende mucho del enfoque que ustedes le quieran brindar. Por eso todas estas técnicas son aplicativas para la información que ustedes quieran contemplar necesaria. En el caso de la quinta técnica, consiste en que se puedan utilizar distintas estructuras para poder definir. ¿Sí? O sea, quiero definir algo, pero voy a utilizar una estructura diferente a la original. En este caso, ¿qué nos dice el texto original? El texto original nos habla de la enfermedad de Lyme. Nos dice que la enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria causada por una bacteria que transmite las garrapatas, pequeños arácnidos chupasangre que se pegan a animales más grandes. La enfermedad se caracteriza usualmente por un sarpullido seguido por síntomas similares a los de la gripe, que incluyen fiebre, dolor en las coyunturas y dolores de cabeza. ¿Sí? En la paráfrasis, ¿cómo lo podemos nosotros cambiar? También quiero definir algo, pero lo voy a definir de manera diferente o de manera distinta. La enfermedad de Lyme, una enfermedad que causa hinchazón y enrojecimiento, es ocasionada por la bacteria que transmite un pequeño arácnido conocido como garrapata. Las garrapatas se pegan y chupan la sangre de los animales y los humanos, transfiriendo algunas de las bacterias de la enfermedad de Lyme a sus huéspedes y causando síntomas parecidos a los de la gripe. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que arriba lo primero que nos hace es la definición de una garrapata, nos dice que es un pequeño arácnido y demás. En el caso de lo segundo, ¿qué es lo primero que me define? Lo que me define es la enfermedad. Antes que la garrapata me define la enfermedad y posteriormente me define la garrapata. Pero no me define la garrapata propiamente como un pequeño arácnido chupasangre, sino que me dice que es un pequeño arácnido, pero que aparte se pega, chupa la sangre y no solamente de animales, sino también de humanos, y que es el encargado de transmitir esta enfermedad. O sea, ya la adjudicamos más a la definición precisamente de este tipo de animales. Ahora, esas definiciones ustedes las pueden estructurar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay palabras o hay conceptos que probablemente para el investigador son muy claros porque él está trabajando con eso, está leyendo de eso, se está informando de eso. Pero no se nos olvide que nuestro trabajo va para todos, o sea, va para la gente en general, o sea, que ustedes le puedan decir a cualquier persona que pueda allegarse del trabajo que ustedes realizaron. Y no todos van a tener el área de expertise o no todos se van a haber dedicado a estudiar y sean conocedores del tema. Precisamente por eso van a utilizar su trabajo de investigación. Entonces el trabajo tiene que ser lo más claro posible. Si hay alguna información que yo detecto que necesita ser definida, bueno, y si yo ya tengo una definición original, la definición yo también la puedo parafrasear de acuerdo a mis palabras, cambiando la estructura, obviamente que tiene la definición, y yo le puedo dar el orden como yo quiera. En el caso de otra de las técnicas, no menos importante porque todas nos sirven y obviamente con la práctica pues se van perfeccionando, es una técnica que consiste en utilizar diferentes indicadores de atribución. Pregunto, ¿recordarán de pura casualidad de sus grados de estudio anteriores qué es propiamente un indicador de atribución? ¿No? Híjole, bueno. En el caso de los indicadores de atribución propiamente, ¿qué es lo que se hace? Es cuando precisamente se hace un énfasis o se hace un señalamiento de algún atributo que tenga algún sujeto o que tenga algún objeto, ¿sí? Vamos a leer el texto original. El texto original nos dice, esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras fincas de diferentes formas. ¿Quién dijo esto? Porque está entre comillas. Aseguró el veterinario Mark Walters en su reciente libro Las 6 plagas modernas. ¿Cómo yo lo puedo parafrasear utilizando esta técnica? Acá lo que voy a hacer es utilizar el indicador de atribución, pero haciendo otro indicador de atribución. Y nos dice, de acuerdo con Mark Walters, como se cita en, bueno, ahí porque es un señalamiento, un veterinario que es autor del libro Las 6 plagas modernas, la enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a la finca del país. ¿Qué quiere decir? Que la atribución se le da al médico en este caso, y en los dos se le da la atribución al médico, que fue el que dijo esas palabras de ese libro. Sí, claro que sí. Solamente que al principio solamente lo digo al final o al medio del texto y digo, aseguró el veterinario. Y acá no, acá digo desde el principio, de acuerdo con que es tal, aseguró tal cosa, ¿sí? Solamente sigo indicando la atribución porque no quiere decir que en el parafraseo ya no nombro a Mark Walters, ¿no? No quiere decir que si yo en la paráfrasis dijera, por poner un ejemplo, un veterinario que es autor del libro de las 6 plagas modernas nos dice que la enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a las fincas del país. Ahí entonces ya me estoy comiendo al autor, o sea, ya no lo estoy poniendo. Pero en la paráfrasis no, yo le voy a seguir atribuyendo, voy a seguir indicando esta atribución de que el libro es suyo y de que el comentario es suyo, solamente que de diferente manera. Nada más, eso es lo único que se hace. Recordemos que en la paráfrasis no es que yo quite información, no, hay que tener cuidado, no es que yo la elimine o que yo la borre o que yo me la adjudique,
No, solamente es, de acuerdo a mis palabras, interpretarlo, pero eso no quiere decir que yo le voy a seguir o que yo le voy a quitar el título o que yo le voy a quitar la atribución que él tiene al haber realizado el trabajo. Eso no. Tenemos otra de las técnicas importantes, que es precisamente o consiste en que acá sí se cambia la estructura de la oración, o sea, casi se hace una modificación de la estructura, ¿no? Prácticamente completa. ¿Y cómo se cambia la estructura? La manera más sencilla, porque esta es una de las que más utilizamos, es utilizar diferentes conectores, ¿sí? Recordemos que tenemos conectores de todo tipo, porque aquí tenemos la variabilidad de que tenemos conectores de diferentes formas, ¿sale? Tenemos conectores lógicos, conectores textuales, tenemos muchísimos, tenemos algunos que nos indican semejanza, por poner alguna, digamos que algún ejemplo. Tenemos algunos que nos indican conjunción, vaya, los conectores precisamente son palabras que nos ayudan a relacionar las oraciones, ¿sí? Tenemos muchísimos, el problema es que a veces no los trabajamos, ¿no? Hay unos que nos indican hasta cuestión de similitud, de analogía, por ejemplo, ¿no? Más que, mayor que, lo mismo que, menos que, esos son por ejemplo de comparación. Hay unos que nos indican orden, algunos nos indican hasta causalidad, ¿no? Por culpa de, gracias a, dado que, visto que, no sé, se me ocurre, ¿no? Hay otros de finalidad, a fin de, con el objetivo de, con el objeto de modo que, etcétera. Y así pueden encontrar muchísimos. Si no los recuerdan, porque eso sí les puedo decir que sí es como de primaria o secundaria, si no los recuerdan, pues traten de buscar un listado si es que no les fluye tanto cuando empiecen a redactar. Y en el caso de la paráfrasis, bueno, en el caso de la paráfrasis, juego con todos estos conectores, ¿no? Le voy cambiando. Si en uno me manejaba aunque, yo le voy a poner pero, ¿no? Por poner ejemplos. El ejemplo que tienen ustedes en pantalla, el texto original nos dice de la siguiente manera. Aunque solo cerca de 1/10 parte de la población mundial vive allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando el 72% de la gente infectada con VIH durante el 2000. ¿Sí? ¿Cómo queda la paráfrasis? La paráfrasis queda de la siguiente manera. Ya no le voy a poner aunque, ya le voy a poner aproximadamente. Aproximadamente 10% de la población mundial vive en el África subsahariana. Sin embargo, esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de enfermedades relacionadas con el SIDA. De hecho, en el 2000, casi 3/4 partes de la población tenía el virus de VIH. Acá sí se dan cuenta, y se los voy a marcar, cuáles son los conectores lógicos o los conectores que son cambiados. Para empezar tenemos acá, el aproximadamente acá modificamos a comparación del de arriba. El sin embargo, bueno, acá no les pongo el sin, pero es el sin embargo. ¿Sale? También nos habla de la cuestión de hecho. Acá modificamos también, ¿sí? A ver, déjenme ver, porque tengo 2 manitas, no sé quién son. Brandon, Sí, dime Brandon. Sí, profesora, una disculpa por interrumpir otra vez, pero me dice Mariana que si le deja entrar otra vez. Que le Ya la saque su había internet. dejado entrar. Es que la vuelve a sacar su internet. Ay, Dios. Sí, ahorita checo. Dime, no sé quién más me habló. yo, profe, le iba a decir lo Dime, mismo Tess. que Brandon. Ok. Disculpe. Sí, no se preocupen. Discúlpeme, pero también no puedo estar dejándolos ingresar porque me distraen. Y luego ya no sé ni dónde estoy, ¿sale? Entonces, denme segundos en lo que yo termino la idea de lo que les estoy comentando, porque estamos en interrupción. No vamos a acabar y aparte no van a entender nada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta funcionalidad. Ustedes pueden ir cambiando los conectores y es una de las formas que yo en lo personal, para cuando apenas iniciamos, se nos hace a mí en lo personal, se me hace mucho más sencillo, se me hace más manejable,
porque eso sí, los podemos cambiar de manera más sencilla a comparación de ya cambiar el orden, ya cambiar la estructura y ya cambiar todo. Cambiar la estructura a través de conectores es mucho más fácil, ¿no? Entonces yo les recomiendo de manera muy amplia que utilicen este, se les va a hacer un poquito más sencillo. Ahora vamos a ver la siguiente estrategia o la siguiente técnica, que es la técnica que consiste en alterar todo el texto, o sea, podemos alterar todo lo que ustedes quieran, pero no cambiando los términos clave ni los nombres propios. ¿Por qué? Porque si yo altero estos dos, entonces ya mi parafraseo puede tener el mismo valor o el mismo entendimiento, pero entonces ya no aplico esta técnica. Entonces esta técnica también funciona mucho. Mientras yo identifique mis términos clave, y mientras yo juegue con mis nombres propios, o sea, que no los modifique y yo los baje a mi parafraseo, sin problema yo puedo cambiar lo demás. Ahorita vamos a hacer la mecánica y van a darle lectura y ahorita yo les voy a ir diciendo quién me va a ir señalando estos términos clave. Entonces les voy a pedir por favor en este caso, Yasmín, ¿me escuchas, Yasmín? Sí, profe. ¿Sí? No seas malita, Yasmín. ¿Puedes leer tu texto original, por favor? Sí, dice original. En el noroeste de los Estados Unidos, las personas construyen sus hogares cerca de los bosques, donde las garrapatas portadoras de la enfermedad de Lyme se pegan a los ciervos. Además, en África, los cazadores traen de vuelta la carne de los animales, que los científicos creen que pueden transmitir el ébola, una enfermedad por lo general fatal que causa hemorragias masivas en sus víctimas. Perfecto, muy bien. Ya vimos el texto original, ya vimos lo que dice, ¿sale? Ahora, en este texto original, ¿cuáles serían los términos claves? Luis, ¿me escuchas? Luis Cano. Profesora. Luis, ¿cuáles serían los términos clave que tú ubicas en este texto? Que tú dices, esta es como la esencia, estas palabras son la esencia del texto. No sé, ay, como los hogares. Los hogares, ¿tú crees que los hogares sean como lo importante? Si tú crees. A ver, Tessa, por favor. Sería la parte de las garrapatas, que son las portadoras de enfermedad de Lyme y que están pegadas a los ciervos. Y también la parte en la que dicen que los cazadores traen de vuelta la carne de los animales y que los científicos creen que pueden transmitir el ébola. Ok, muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Por ahí había visto, pero ya no vi quién. ¿No? Bueno. En el caso tenemos para empezar, pues obviamente el lugar, ¿no? Porque pues no nos está hablando a nivel mundial, nos está haciendo muy específico que es acerca del noreste de los Estados Unidos. Nos está haciendo también la referencia de la cuestión boscosa, porque es donde surgen los problemas, ¿no? Donde se encuentran precisamente las garrapatas. Obviamente las garrapatas pues es importante porque ahí está el detalle de las transmisoras de esta enfermedad. Y esta enfermedad, ¿quién la propaga, no? ¿Quién la va pasando? Pues precisamente los ciervos. Entonces acá tenemos esta situación. Vamos con el primer fragmento. En el caso del primer fragmento que nos indica precisamente el texto original, nos dice en la paráfrasis, en los Estados Unidos las áreas residenciales se construyen cerca de las áreas boscosas del noreste. Estas áreas son también los hogares de las garrapatas que portan la enfermedad de Lyme. Hasta aquí acaba nuestro primer texto. ¿Nos habla de la parte norteamericana? Claro que sí. ¿Nos habla de la cuestión boscosa o del bosque? Por supuesto que sí, que es nuestra segunda palabra. ¿Nos habla de la cuestión de las garrapatas? Igual. ¿Nos habla de la cuestión de la enfermedad de Lyme? También. Tuvimos la ocasión 100% de las palabras que se consideran como esencia en nuestro primer texto. Ahora, o en la primera parte de nuestro texto. Tenemos también otra, ¿no? Porque no es la única.
El segundo texto de que nos habla, nos dice, además en África los cazadores traen de vuelta la carne de los animales que los científicos creen que pueden transmitir el ébola, una enfermedad por lo general fatal que causa hemorragias masivas en las víctimas. Bueno, en este caso, ¿qué nos dice? Pues, ¿quién es como que los culpables, no? Porque básicamente sería una de las cuestiones importantes. Pues los cazadores, ¿no? Porque los cazadores al final de cuentas son los que traen la carne y técnicamente la carne pues es la que trae la problemática del ébola. Y ya acá pues nos da una como definición del ébola. ¿Qué es el ébola? Y bueno, una enfermedad, tal, la. En el caso de la paráfrasis, nos habla como tal, además de acuerdo con los científicos, los cazadores en África matan los animales que pueden ser portadores del virus del ébola, un virus generalmente fatal que causa hemorragias masivas. ¿Nos habla acerca de los culpables que son los cazadores? Sí. ¿Nos habla de la cuestión de la carne? Pues por supuesto, porque es la carne de animal. Nos habla del ébola, por supuesto, y nos habla o nos define qué es el ébola, por supuesto, que nos habla ahí arriba que es una enfermedad y abajo que es un virus. Ahí en automático, aunque todas las demás palabras estén cambiadas en conectores, de posición, de forma, se le agreguen palabras, como ustedes lo quieran ver, pero al final de cuentas, la esencia, las palabras clave o los puntos clave, por supuesto que se quedan, digamos que sentados, no se mueven, no se modifican y no se alteran. Y con eso nosotros en automático estamos cumpliendo nuestra forma de parafraseos, ¿sí? Bueno. Esa es otra técnica que también funciona muy bien porque la mayoría de nosotros pues identificamos sin tanto problema la técnica y las palabras claves. Bueno, ahora ya nada más para terminar la sesión, esto es recomendación todavía, ya ustedes pueden a partir del día de hoy, ya con sus técnicas de parafraseo, ya con toda la información que tienen en sus manos, su bibliografía y sus fichas y demás, ya pueden empezar a redactar de sus 8 a 10 páginas aproximadamente de su marco teórico. Yo les voy a comenzar a abrir el espacio, pero aunque yo se los abra, no olviden que de todos modos tienen hasta el siguiente martes, ¿sí? Porque yo a lo que veo, digo, si les soy muy honesta, yo creo que no vamos a terminar, digo, no creo que nos dé tiempo a exponer la siguiente semana. O sea, no nos va a alcanzar una hora y cachito para poder pasar todos. Entonces, para igual no estarlos carrereando ni que sientan la presión y que puedan culminar su muestra, pues mejor vamos a postergar la exposición para la tercera. Yo me atrevo a decir que lo más probable es que nosotros nos dé tiempo el jueves, veamos todo lo que es muestra, lo que es conclusión y ustedes puedan terminar de redactar su marco teórico y puedan redactar su muestra, porque la muestra también van a tener que elaborarla y ya pueden hacer su presentación, que les digo, pues vamos a ver los que puedan empezar la siguiente semana y los que no, bueno, ya los dejaríamos para después de nuestro examen. Cosas importantes, cuando empezamos a generar, ahorita no tienen tanto problema porque obviamente son investigaciones pequeñas, pero ya cuando se empiezan a elaborar, digamos que investigaciones más, con mucho más información, muchas de las veces necesitamos almacenar pues nuestra documentación en algún lado. Y muchas de las veces los lugares claves que nos pueden servir, pues es buscar algún recurso de almacenamiento en la nube que nos pueda resguardar nuestra información. Las memorias extraíbles y todo este tipo de cosas nos ayuda mucho, solamente que corremos el riesgo que si tenemos una memoria que andamos paseando para todos lados, pues puede perderse, puede no detectarse, pueden pasar varias cosas que nos haga perder la información. Entonces ya cuando hablamos de tesinas o ya cuando hablamos de tesis, pues esto se nos vuelve complicadísimo porque esa información la cuidamos mucho. Entonces lo ideal pues es mejor guardarlo en la nube. Para eso tenemos diferentes recursos. En su pantalla pueden ver algunos. Tenemos, por ejemplo, Ubique. Esa es una plataforma o es un recurso de almacenamiento que ayuda a guardar precisamente o almacenar cualquier tipo de archivo, desde los normales que ocupamos como el doc o el PDF hasta la cuestión de los zip, las carpetas zip. Es muy buena porque precisamente no hay una necesidad o no hay un límite de tamaño, sin embargo nos entrega al principio como almacenamiento gratuito, nos otorga 25 gigas. Ya si queremos, obviamente, un almacenamiento más grande, bueno, pues esto ya depende de una versión pagada.
Tenemos también la parte de Dropbox, que también es un servicio de almacenamiento, pero ese sí es un servicio en línea y precisamente también tiene la ventaja que nos proporciona el uso compartido. Es gratuito, pero también acá solamente nos otorga 2 gigas. Importante y bueno, puede funcionarnos porque nos ayuda a sincronizar nuestros propios archivos para poder hacer modificaciones con varias personas entre diferentes dispositivos. Es como de las ventajas. Tenemos uno de los más utilizados por todos, que es la cuestión del Google Drive, y este servicio también es en línea y se otorga de manera gratuita con ser usuario. Claro que también tenemos una limitante que solamente nos entrega cierta capacidad. Sin embargo, si nosotros queremos ampliar nuestra capacidad, podemos claramente pagar. Bien interesante y es muy factible o muy usable en la cuestión práctica, porque la cuestión que nos presenta Drive es que también su software nos permite modificar. O sea, en la misma edición que tenemos en línea podemos editar nuestros documentos y eso pues nos ayuda a tener un poquito más de practicidad. Tenemos el iCloud, también es muy bueno, solamente que bueno, pues es un servicio de almacenamiento especializado solamente. Y aparte de que solamente otorga la cuestión de 5 gigas. Entonces ahí entre la información, entre la cuestión de qué tan viable sea, vaya, esto ya depende de las necesidades de cada usuario. Y tenemos Mega. En el caso de Mega también sirve para almacenar y una de las ventajas que tiene es que es una de las que entrega mayor número de gigas. De manera inicial te entrega 50 y claramente pues tú ya tienes la oportunidad de poder ampliar. También puedes compartir, o sea, puedes compartir el contenido no solamente de un archivo, que es la mayoría de lo que se hace, sino compartir ya el contenido de carpetas completas. Entonces eso es lo que ayuda o lo que hace que esta plataforma o que este recurso pueda ser funcional. Vamos a dejarlo hasta acá y ya la siguiente sesión les platico un poquito acerca de las páginas que precisamente puede ayudarles o pueden encontrar alguna información si todavía quieren pulir más la que tienen o complementar la información que tienen, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle aquí porque todavía les tengo que hacer su pase de lista. Denme un segundito en lo que tomo su lista. Les puse participación a los que ingresaron, bueno, más bien a los que participaron en principio, así que ya lo tienen. A ver, denme un segundito. Listo. Alemán Rosete Arturo, perdón, Alemán Rosas. Amaro Rosete Teresita de Jesús. Presente, profa. Perfecto. Ávila López Brenda. Barrera Rosas Omar. Presente, profesora. Ok. Berea Candia Regina Marcela. Carreón Agama Julio César. Presente. Ok. Cruz Ramírez Jocelyn. Presente. Flores Huerta Heidi Melissa. Presente. Heidi Melissa está. No, Sí, ¿verdad? abogada, presente. Ah, ya, ok. García Ponte Ronnie del Carmen. Presente. Perfecto. García Grande Yoshira Alejandra. No está Alejandra, ¿verdad? González Ruiz Brandon. Presente, profesora. Gracias. Hernández Sayas Laura. También está. Limas Tinoco Mariana. Presente, profesor. Presente. Mora Briones Vanessa. Presente. Morales Mesa Jennifer. Presente. Paleta Torres Yasmín. Presente. Rodríguez Castillo Nancy Alejandra. Presente. Sánchez Mendoza Miguel Ángel. Presente, profesora.
Ok, Sánchez Tapia Abraham. Presente, profesora. Villarreal Díaz Alexis. Presente, profesora. Y Cano López Luis Ángel. Ok, muchachos, ya nada más Presente. recordarles, nada más recordarles, tengan mucho cuidado porque tengo, a partir del 28 que empezó nuestro segundo parcial del 28 de septiembre, tenemos hasta ahorita 7 asistencias y de esas 7 tengo personas con 4 faltas. Entonces recuerden que solamente tenemos el 20% para poder inasistir y las demás tienen que estar justificadas porque si no están justificados entonces no van a poder realizar examen, ¿sale? Ya el jueves, quien tenga alguna duda de que cuántas tengo yo, todos saben, pero bueno, si alguien llegase a tener alguna duda y demás, con mucho gusto me preguntan y yo les digo por si van a generar algún justificante y demás, pues obviamente sea previo a su examen y no vayan a tener alguna dificultad. No sean malitos, nada más si me pueden aperturar su cámara, por favor, para que les pueda tomar su evidencia y ya se puedan retirar. A ver. Ahí voy, ahí voy. Perfecto, bueno, pues entonces si no tenemos alguna duda y demás, bueno, ya el día jueves ya estaremos platicando con calma para ver entonces cómo vamos a quedar con sus entregas. Sí, entonces ahorita de mientras empiecen con su marco teórico, aunque obviamente no lo terminen, pero bueno, por eso del día de hoy para el jueves no les dejo absolutamente ninguna tarea y ya nada más el jueves explicamos ya de manera puntual con más tiempo cómo le vamos a hacer, ¿sale? Bueno, cuídense mucho, que tengan excelente día y nos estamos escuchando el día jueves. Gracias, profesora, que tenga Gracias, buen día. profesora. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Adiós, Profa, ¿me cuídense puede mucho. regalar un minuto? Sí, dígame. Ay, permítame tantito. Bueno, por favor, le quería comentar lo que pasa es que la semana pasada, bueno, el día sábado, falleció mi papá, entonces todos estos días he estado un poquito ocupada por los trámites y tuve un problema aparte con mi computadora, entonces no le pude enviar la tarea y quería ver si hay posibilidad de que todavía se la pueda yo enviar. O sea, la tengo yo en mi teléfono, pero ya no la pude subir a la plataforma. Sí, Ronnie, sí, claro que sí, no te preocupes, ya nada más me lo cargas y ya en algún momento si te lo llegara a omitir o alguna cuestión dentro de la captura de tareas y demás, bueno, ya nada más me recuerdas que ya habías hablado conmigo y sin ningún problema. Ok, le agradezco, profa, que tenga No te buen día. preocupes, un abrazo, Ronnie. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídate mucho.